programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Rigoberto Ramírez y me acompañan aquí mis hermanos de la iglesia de Pomona. A mi lado izquierdo tenemos Anaí Mesa, a mi lado derecho Eneida Vázquez, Israel López. Juntos vamos a tener esta aplicación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero antes les quiero invitar a que tengamos una corta oración. ¿Me acompañan? amén. Querido Dios, te damos gracias por este momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón y en nuestra mente y que tu palabra, Señor, sea glorificada. Amén. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, jóvenes, estamos estudiando nuestra lección, muy buena lección con muchas prácticas para nuestras vidas, grandes consejos que tiene Dios para todos nosotros, ¿o no es así? Amén. Y hermanos, verdaderamente para el día jueves, es muy interesante porque nos habla de un examen final que tomaron precisamente estos 4 jóvenes hebreos que estamos hablando. Hablo precisamente de Daniel y sus amigos, que estuvieron frente al rey con ese examen final. Mi querido hermano Israel, Eneida, Anaí, ese examen final que verdaderamente estuvieron por 3 años en la Universidad de Babilonia, podemos decir, ¿no? Y que al final del día fueron más inteligentes y lo superaron en inteligencia y en capacidad. Así es. Superaron, y en este examen final el que salió victorioso y el que salió glorificado precisamente fue Dios. Amén. Amén. ¿Qué podemos decir, mi querido hermano Daniel? Perdón, querido hermano Israel. Sí, en estos jóvenes se cumple el propósito por el cual, uno de los propósitos, porque Dios tenía muchos para este pueblo en cautiverio en Babilonia, pero estos jóvenes ponen muy en alto el nombre de nuestro Dios. Y se cumple no solamente, podríamos decir, con gentes comunes, sino con el mismo rey. Y es algo bastante complicado para hoy en día ser cuestionado quizás por tus creencias, por tal vez un gerente de una empresa, y es bastante tensión el poder decir sí, con firmeza, sí, yo soy cristiano o yo sirvo a Cristo. Pero en esta práctica es interesante que Daniel logró el objetivo que Dios tenía con él. Miren, comparto con ustedes, Dios ha dicho, escuchen lo que dice: honraré a los que me honran. Mientras Daniel se hacía de Dios con una inmutable confianza, el espíritu del poder profético vino sobre él. Y él comenzó, ahora sí, en tanto que era instruido por el hombre acerca de los deberes de la vida de cortesana, dice, era enseñado por Dios a leer los misterios de los siglos futuros. Impresionante. ¿Cómo es que se marca allí el inicio de ahora de un Daniel que comenzó a revelar el futuro al rey incluso, y no solamente al rey, sino aún a nuestros días? Este consejo que encontramos también es importante hacerlo saber a los jóvenes. Escuchen lo que dice: los jóvenes debieran recordar que son responsables de todos los privilegios de que han gozado, del empleo ventajoso del tiempo y del debido uso de sus aptitudes. Podrán preguntar: ¿no hemos de divertirnos o recrearnos? Debemos trabajar y trabajar sin variación. Toda diversión que podéis comenzar pidiendo sobre ella bendición de Dios con fe, no será peligrosa. Es cierto, hermano, ¿qué podemos decir? Imagínense, ¿qué pensó el rey Nabucodonosor al ver que estos 4 jóvenes hebreos fueron más inteligentes y capaces que los sátrapas y que las personas que lo servían? Tal vez, yo creo, en su mente pensó el rey, yo creo que la alimentación que tomaron fue la que los hizo más capaces. O yo pienso que, no sé, ¿qué se le pudo venir a la mente del rey?
el pensar que ellos fueron inteligentes, tal vez por otra situación, pero que tú y yo sabemos quién está detrás de toda esta historia. Así es. Que precisamente es Dios. Amén. Amén. Creo que al final el rey se da cuenta cuando, si nosotros estudiamos más adelante la historia, cuando los 3 jóvenes son echados al fuego al horno de fuego, perdón, y él ve otro ser humano, otro ser ahí. Él había echado 3 y luego aparece uno más, son 4. Y él ahí empieza a notar que estos jóvenes eran especiales y que no estaban solos, sino que había un ser más poderoso que ellos con ellos. Si nosotros también vemos más adelante, cuando Daniel es echado al foso de los leones, él pregunta a Daniel, Daniel, ¿el Dios en el que tú crees te ha salvado? Entonces, con esto que acabamos de comentar, podemos concluir de que en realidad el rey sabía quién estaba detrás de todo, como que al final descubrió quién estaba al final detrás de todo esto. Y tristemente muchas veces también pasa lo mismo en nuestra vida. Tenemos que pasar por varios obstáculos para luego toparnos con la vida. No queremos aprender la primera vez. Así es. Porque yo creo que también a través de la historia de Daniel fueron varias veces que Dios trató de enseñarle al rey que no era Daniel en sí, sino que era Dios el que estaba trabajando a través de Daniel. Así es. Y al observar Daniel, capítulo 1, yo puedo mostrar, o más bien mirar, apreciar y observar 3 lecciones importantes, mis queridos hermanos, muy importantes acerca de Dios. La primera es que Dios tiene el control absoluto de la historia. Amén. Así que para aquel joven que nos está mirando, que tal vez esté pasando por alguna circunstancia difícil en su vida, en su casa, en la universidad, qué sé yo, con sus amigos, el saber que Dios tiene el control de la historia te llena de confianza y de paz. ¿A poco no es así, mi querido hermano? Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos da la sabiduría para que podamos sortear un ambiente hostil. Es decir, Dios te puede capacitar, obviamente, porque lo vemos en la historia. Ese Dios que ayudó a Daniel, a los 3 amigos, es el mismo Dios que tenemos hoy. Amén. También es importante notar y poner en pensamiento de que no solamente, ¿cómo le diré?, Dios usó a Daniel, sino que Daniel también se preparó. Amén. Y todo empezó desde su hogar. Desde pequeño, él fue estudiando las escrituras. Entonces no es de que, yo no me quiero ser como Daniel y es todo. No, tenemos que hacer el mismo trabajo que hizo Daniel y si no, aún más. Quiero revelarles un secreto del cual se aferró Daniel para lograr todos estos objetivos. Y eso lo tenemos nosotros a nuestro alcance también. Daniel era un hombre de oración. Amén. Era un joven que siempre oraba. No se pasaba el tiempo haciendo otras actividades, sino que él tenía su momento especial para platicar con Dios. Hay una parte de un pensamiento muy hermoso que muchos lo hemos escuchado, que dice: el mundo necesita hoy de jóvenes que no se compren ni se vendan, que sean fieles aunque los cielos se desplomen. Amén. Este es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Incluso a pesar de las circunstancias, Él abre una ventana de paz y de tranquilidad para nuestras vidas. Yo no sé, tú, querido joven, que nos estás mirando a través de la televisión, yo no sé por cuál circunstancia estés pasando. Solo quiero decirte que pongas tu confianza absoluta en Dios, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Te invito a que tengamos una oración, inclinemos nuestro rostro. Querido Dios, te damos gracias por este momento, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por aquellas personas que nos están escuchando y nos están mirando a través de la televisión. Te pedimos que tu palabra sea penetrada en sus mentes, al igual que de nosotros, y que juntos, Señor, glorifiquemos tu nombre. Amén.